recibimos, por favor, Colfero. Señor de los cuentos montevideanos, señor de las historias montevideanas, qué gusto tenerlo en este murmuro de la ciudad. ¿Tenemos presente? No, vamos directo. ¿De qué vamos a estar hablando? Estoy ansioso. Volvemos al principio, ¿te acordás aquel Montevideo, aquella Montevideo sufrida, pobre? Mirá que yo tengo mala memoria, así que tengo como a reflotar. Sí, no te preocupes. A lo mejor todavía te acordás que te hablé de que apenas 4 años después de que llegaron los primeros pioneros, se armó guerra con los indios minuanes. Ay, sí, claro. En realidad era una guerra mucho más amplia que empezó décadas antes. ¿Antes de que estuviéramos nosotros? Claro, mucho antes. ¿Entre los minuanes y quiénes? Entre los minuanes, en principio, los misioneros jesuitas. Vos sabés que los misioneros, a diferencia de otros lugares de América, donde entraron a sangre y fuego, arrasando con todo, los misioneros decidieron más bien disuadir a los guaraníes para que se volvieran cristianos. Era una forma distinta de esclavizarlos, digamos, más mentalmente, digamos, y con eso armaron con guaraníes cristianizados, trabajando, digamos, como locos para los misioneros, crearon una estancia del tamaño de países enteros. Una vaquería, imagínate que agarraba todo el Paraguay, todo el norte argentino hasta Córdoba, todo lo que ahora es Uruguayana, que en realidad era la parte de la banda oriental que entregamos a los brasileros, y el litoral de lo que ahora es el Uruguay, y buena parte que se empezaron a expandir por todo el norte del Río Negro. Y ahí se encontraron con los charrúas, que ahí no había quien los cristianizara y no había con qué darle. Los misioneros no pudieron. No había caso. Mirá. Así que los misioneros se olvidaron de los valores cristianos y armaron un ejército con los guaraníes cristianizados para que pelearan la guerra. Fue una masacre de familias charrúas descomunales, digamos, perpetrado por los propios guaraníes. Una cosa fuertísima. ¿Qué es el imperio? Eso hizo que los charrúas entraran en una guerra y no pararan jamás, digamos. Cuando llegó Zavala a la gobernación en Buenos Aires, ya tenía ese lío. Encima de los mapuches le venían por el sur, los charrúas se le venían por Santa Fe, Entre Ríos, la provincia mismo de Buenos Aires, un desastre. En ese contexto fue que se dio esta guerra con los minuanes, que empezó un portugués de nombre Domingo Martínez, que vivía a las afueras de Montevideo, peleando con tres indios minuanes por un asunto de caballos, qué sé yo. O sea que de una pelea... Exacto, porque el Martínez era medio calentón, sacó la cuchilla, llevaron el cinto y se le ensartó en el pecho a uno de los indios. Los otros, muy entristecidos, lo cargaron en el caballo, se lo llevaron y al rato volvieron con 300 indios más armados hasta los dientes, arrasaron con todo y no pararon por 2 años. Imagínate, estancias, chacras, llevaban todo por delante. Era un desastre. Zavala mandó refuerzos uno tras el otro, pero en realidad todas las batallas las ganaban los indios. Por eso no aparecen en los libros de historia, por eso no aparecen en los textos de historia nunca. La cuestión es que al final mandaron a negociar, te acordarás, a Juan Antonio Artigas, un militar jovencito que con los años era el abuelo de don José. Mirá. El tipo guapo mismo se metió en las tolderías, negoció 15 días, cuando ya le estaban armando velorio, acá dije, este no vuelve más, volvió con 30 indios, el cacique Guaycaitao, que era el más importante de toda la región, se metieron en la ciudad, imagínate la gente trancando las ventanas, las puertas, lo que tenían. Terminaron, después de un periodo muy tenso, firmando la paz en el antiguo boliche de Gronardo y Pistolete. ¿Te acordás? ¿De Gronardo? Claro, que se habían muerto y era el primer cabildo de Montevideo, fue ahí en el boliche. ¡Qué maravilla! La cuestión es que las tensiones nunca pararon y en ese contexto fue que pasó lo que te quiero contar hoy. ¿Qué? Te juro que es como para película mismo. Yo no sé cómo a nadie se le ocurre con tanta riqueza histórica. Tanta cosa para hacer película. La verdad que sí, ¿no? Empezás a hurgar y es apasionante. Resulta que entre los primeros miembros del Cabildo, ¿te acordás de aquellas familias que Zavala medio acomodó, digamos, y que se volvían muy ricas, algunos vendiendo negros, otros haciendo negocios, gobernando medio para sí mismo también? Entre esas familias acomodadas estaba la de Francisco Larrobla, uno de los primeros cabildantes de Montevideo.
Era una familia muy querida y muy respetada. Los La Robla tenían varios hijos, pero la luz de los ojos de don Francisco era Raimundo. Raimundito, tenía 7, 8 años por aquel tiempo, estamos hablando de 1780, era bastante travieso, bastante sinvergüenza. Tenía una barrita de amigos con los que salía a jugar todos los días y les encantaba a todos escaparse de la ciudad, murallas para afuera. Te acordarás que... El sabor del peligro. Claro, había un inmenso baldío entre las murallas y el cordón, sí, que llamaban el Campo de Marte, que estaba lleno de peligros. Aquello era víboras, tigres, indios enojados, salteadores, qué sé yo, de todo. Había de todo ahí. Debía ser muy excitante para jugar a esa edad, digamos, pero una de esas tardes, cuando ya se estaba viniendo la noche, había que volver, los compañeritos no encontraron al Raimundo. Lo volvieron a la casa, le contaron a los padres fueron a ver si estaba en casa de los La Robla, y ahí estalló el escándalo, la tristeza, la angustia. Imagínate, la familia... se formaron grupos para salir a buscarlo, no lo encontraron por días enteros, investigaciones, interrogatorios. No había muchos medios para investigar en aquel tiempo, se hizo todo lo que realmente pudo. No había cámaras todavía. No había nada. Y bueno, pues pasaron los días, las semanas, y la angustia inicial se fue volviendo tristeza y finalmente resignación. Ya se hizo evidente que Raimundito no iba a volver. Imagínate que eso sumió a la familia La Robla en una tristeza de años de reflexión, eran muy católicos, de reflexión religiosa, tratando de encontrar sentido a esa pérdida irreparable. Eso fue lo que dicen hizo que el hermano más chico de Raimundito, Juan Francisco La Robla, se volviera cura con los años. Allá por 1813 fue a Buenos Aires para recibir para ser ordenado como sacerdote. Acá te abro un paréntesis porque ese mismo presbítero Juan Francisco La Robla fue el que presidió la comisión que redactó la Declaración de Independencia, es el que aparece en el cuadro leyendo a la Asamblea la Declaratoria de Independencia, que el 25 de agosto de 1825, que todavía es feriado. Pero esto sucedió mucho tiempo antes. En 1805 parece que hubo... Sé que era cura que leyó la declaración. Era cura, claro, era el presbítero de San José. Resulta que cuando él estaba en Buenos Aires, muy jovencito, acababa de ser ordenado hace un par de años, hubo una refriega con indios charrúas en la provincia de Buenos Aires. Eso pasaba todo el tiempo, se mandaban militares, había líos, qué sé yo, a veces los reprimían, a veces ganaban ellos, yo qué sé. Pero esa vez pasó algo nuevo. Los militares hirieron al cacique, y el cacique se había hecho bastante conocido, el cacique Roble. Lo hirieron y lo metieron preso en un cuartel en Buenos Aires. Eso levantó oleadas de curiosidad. Toda la ciudad se enteró, nunca había pasado. Un cacique charrúa, que eran indomables, eran de verdad. Y preso, lo irían a ver a la cárcel. Ahí, que todo el mundo quería verlo y todas esas cosas. Pero estaba bastante herido, bastante feo, se lo había llevado. La cuestión es que mientras todo el tiempo en que estuvo convaleciendo ahí en el calabozo, el cacique repetía una frase. Al parecer lo único que sabía en castellano, un castellano bastante atravesado. Decía, Cristiano Roble, Cristiano Roble. Sabían que era el cacique Roble, pero no sabían por qué decía cristiano, así que a lo mejor quería convertirse. Así que le pidieron a la iglesia que mandaran a un cura. Sí. Mandaron a Juan Francisco, La Robla, recién ordenadito, hace un par de años, lo mandaron ahí y el tipo quedó patitieso. Eran muy parecidos, el cacique y él. A pesar de que el indio tenía muy curtida la piel por muchos años. Esto ya es de telenovela. Se le ocurrió, agarrate fuerte. Se le ocurrió que a lo mejor no estaba tratando de decir Roble, sino La Robla. Y se acordó de su propio hermanito que había perdido 25 años antes a las afueras de Montevideo.
Él mismo dijo, no, eso no puede ser. Se consiguió un intérprete entre los milicos del cuartel y a partir de entonces, por semanas enteras, se dedicó todos los días a reconstruir la historia increíble. ¿Era el hermano? Era el hermano, agarrate fuerte. Resulta que Raimundito, esa tarde fatal, había, efectivamente lo agarró en la noche, en pleno baldío, no supo cómo volver, se tiró entre las chircas a llorar y pasó en ese momento un muritero, un gaucho vagabundo, mestizo, medio indio, lo cargó en el caballo para no dejarlo solo en el medio de la nada y se lo llevó a la toldería de los minuanes. No te puedo creer. Exacto. Los minuanes lo adoptaron, lo tuvieron un tiempo y después se lo entregaron a una familia charrúa que se iba a residir al otro lado del río Uruguay, en Entre Ríos. El gurí se crió entre charrúas, adoptó las costumbres, como él repetía, digamos, que era cristiano, que se llamaba La Robla, nadie le entendía, por supuesto, entonces le empezaron a llamar Roble. Cuando se hizo adolescente, el chiquilín se ganó incluso el cariño del cacique de su comunidad, porque era muy guapo en las cacerías y en las refriegas con los blancos, así que el cacique lo adoptó como un hijo. Y ese cariño se transmitió a toda la comunidad, lo respetaban pila, así que cuando el cacique viejo se murió, nadie dudó en nombrarlo cacique a él. La comunidad se trasladó de Entre Ríos a Santa Fe, después a la provincia de Buenos Aires, así que era él mismo el que encabezaba los ataques en Buenos Aires, era el hermano de hasta que finalmente lo hirieron y lo capturaron, metieron al calabozo en un cuartel de Buenos Aires. Ay, y no debes tener... ¿Y después? Impresionante, ¿no? Para que no termina. Claro, él, imagínate, la cabeza le galopaba al cura Juan Francisco, pero necesitaba una prueba definitiva y no le costó nada conseguir permiso, porque en ese momento ya era una leyenda el tipo en Buenos Aires, todo el mundo hablaba del tema, digamos, nadie podía creer que eso hubiera pasado. Consiguió permiso del virreinato en ese momento para traerse al cacique a Montevideo. Imagínate el revuelo acá, eran, pero... enjambre de vecinos, los amigotes de él, que ya eran todos adultos, la madre llorando, era una escena imponente. Claro, de la muerte. Pero todo el mundo enmudeció por completo. Parece que nadie lo reconocía mucho. Claro, tenía toda una vida, digamos, viviendo entre los charrúas, una vida completamente distinta, pero enmudeció todo el mundo cuando el indio empezó a recorrer la calle y se metió en la casa de los La Robla. Medio Montevideo atrás mirándolo a ver qué hacía. Dicen que le cambiaba el semblante cuando miró las paredes y todo eso. Pero el colmo de la tensión fue cuando entró en la cocina, una cocina enorme de aquella que se llamaba en aquel tiempo, era el lugar de convivencia de la casa. Y el indio miró todo y se fue derechito a la chimenea. Metió la mano en la chimenea y sacó una navaja vieja con mango de hueso que se había perdido 25 años antes. En realidad le había robado el Raimundito y le había escondido ahí pocos días antes de desaparecer. La ciudad entera estalló en alegría. Hicieron misas, fiestas, presentaciones públicas. Todo el mundo quería ver al patricio cacique, imagínate. Así que... Pero lo cierto es que Raimundo nunca volvió a sentirse cómodo viviendo entre los blancos. Había visto muchas atrocidades cometidas por blancos y siempre estaba enojado, siempre estaba taciturno, andaba por los rincones, no quería saber de nada. Finalmente lo terminaron mandando a una estancia, propiedad de los La Robla, ya por Colón, por eso hay una calle Francisco La Robla en Colón. Y ahí, bueno, él por lo menos pudo desplegar todas las habilidades que había aprendido con la gente charrúa. Era domador, un jinete increíble. Lo terminó incluso casando. Tuvo una hija, Petronita. Parece que le tenía un amor increíble, conmovedor, digamos. Pero lo cierto es que Raimundo nunca dejó del todo de ser el cacique Roble. Y nunca volvió a la tribu, pobre. Nunca volvió a la tribu. Quedó para siempre entre esos dos mundos, tan cercanos y tan distantes al mismo tiempo. Ay, muchas gracias. Impresionante. Impresionante cuento. Te cuento que, rapidito,
que el 14 de febrero, mirá qué día, 14 de febrero. El coso de los enamorados, ¿no es? Exacto, bueno, ¿No es? San Valentín. Ese día en el NH hacemos Amores de Leyenda. ¡Ah! 6.000 años de historia del amor a través de leyendas, mitos populares, historia del ¿cuánto mundo demora entero. esa charla? 1 hora y media, no, más o 6.000 menos. años de amor. No, sí, no, anda con tiempo. Y estamos preparando también para el 23 en Castillo Pitamiglio, Carnavales serán aquellos. Aquí con máscara. Ay, que si querés, no hay ningún problema. Para que no me pero reconozcan, así. sí, va a haber murga o candombe, todavía no sabemos bien, y charlas sobre qué significa realmente el carnaval. ¿Quién era Momo? ¿Vos sabés quién era Momo? No. Vos sabés que Dios, Momo no era rey y mucho menos era hombre. Era mujer y travesti. Otro día te ¡Mentira! cuento. Sí, señor. Otro Era día un te chico cuento. trans, Era Momo. una Es un dios chica trans. ¡Dios! Exactamente. Dios, ¿vos sabías eso? No estaba al tanto tampoco. Y mucho más para contarte sobre lo que creemos saber del carnaval y el origen de todas esas cosas. Bueno, después nos puedes dar un adelanto. Yo creo Cerca que del sí, carnaval sí. acá. Dale. Muchas gracias, Me encantó. Un Néstor. abrazo enorme. Nosotros nos vamos a una